Tu vida está en tus manos. Compartimos información, consejos y datos de salud pública en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad a través del Plan de Intervenciones Colectivas de Támesis. Un espacio de la Administración Municipal Támesis nos pertenece desde la Secretaría de Educación, Salud y Deporte y la Casa de la Salud S. Hospital San Juan de Dios de Támesis. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Hola queridos televidentes, soy el doctor Mateo Arciniegas y junto a mi compañera Aura Zapata hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está moviendo el mundo actualmente. Este es el COVID-19. Vamos a hablar un poco como de sus generalidades, sus síntomas y cosas muy importantes que debe saber cualquier ciudadano. Hola doctora Aura, ¿cómo vas? Hola doctor Mateo, muy bien. Hola señores televidentes. Sí, como nos dijo el doctor Mateo, el día de hoy vamos a tocar un tema demasiado importante porque tenemos muchas ideas, pero no sabemos claramente pues lo que es directamente pues el coronavirus o lo que nos está pasando actualmente. Entonces cuéntanos doctor Mateo, ¿qué es todo esto del coronavirus, de la pandemia? Cuéntanos. Listo, entonces hay que tener en cuenta que actualmente estamos en una pandemia. La pandemia es cuando un germen viaja por todos los continentes y contagia a todas las personas por igual. Hablando ya del coronavirus, el coronavirus siempre ha existido. Incluso se descubrió hace muchos años y se ha investigado mucho, pero ya estamos hablando de un coronavirus específico que es el COVID-19. Y cuéntanos, pues tú nos dices que este tipo pues, de coronavirus se ha presentado desde antes, pero ¿cuál es la diferencia que hay entre el anterior y el que actualmente nos está afectando? Actualmente estamos hablando del COVID-19. COVID-19 es un coronavirus ya que durante los años ha mutado. Entonces lo que pasó es que empezó en China, en una ciudad que se llama Wuhan. Lo importante de esto es que se dice que principalmente el murciélago lo empezó. Entonces esto fue transmitido entre animales y animales y ya cuando llegó al ser humano es algo muy contagioso y que nos está haciendo mucho daño actualmente. Cuéntanos, doctor, ¿cómo sería la transmisión entonces hacia nosotros, pues los humanos? Entonces la transmisión se da principalmente por secreciones respiratorias. Entonces aquella persona que tose, estornuda o habla. Entonces esa persona cuando hace alguna de esas acciones, las gotas quedan en el aire. Y cuando quedan en el aire, una persona que no esté protegida inhala esas gotas y el virus empieza como a reproducir dentro de él y con el tiempo le va haciendo se va replicando y va creando como los síntomas que crea este virus. Y a todos nos surge pues como una duda de saber cuál es la diferencia pues entre la cuarentena, que fue lo que iniciamos cuando comenzó todo esto, y cuál es la diferencia entre el aislamiento. Entonces hablando de cuarentena, la cuarentena es cuando se cierra como a un gran número de personas, en este caso pues cerraron el país y esto era necesario porque en esa época los hospitales no contaban con suficientes camas y equipos para hacer una buena atención. Entonces, como es un virus que se contagia tan rápido y a tanta gente, llegaba el punto en que había tanta gente para atender que no era suficiente. Entonces lo hicieron esto para evitar el colapso de hospitales y también para que las personas aprendieran las medidas de bioseguridad para poder retomar una vida normal. Y el aislamiento se dice que es cuando aquella persona que es diagnosticada con COVID-19 se debe guardar 14 días en su casa para así evitar el contagio a otras personas y cortar la cadena. Pero entonces hablemos ya de los síntomas. Entonces, doctora Aura, cuéntame cuáles son los síntomas más comunes del COVID. Bueno, entonces tenemos que tener muy en cuenta que hay un periodo pues, de incubación o un periodo en el que el virus va a estar activo, que esto va entre el día 1 al día 14. Podemos encontrar que hay pacientes que son sintomáticos o pacientes que son asintomáticos. Entonces vamos a encontrar que entre los síntomas más comunes son la fiebre, que si te tomas pues la temperatura tiene que ser mayor de 37.5 grados. Vas a presentar también una tos seca y un cansancio. Tenemos otros síntomas pues que también los presentan muchos pacientes, pero que no son tan comunes, como lo puede ser el dolor de garganta, el cansancio, la fatiga. Pueden presentar episodios de diarrea. También podemos presentar erupciones pues, a nivel pues, de la piel y también vamos a presentar lo que es la pérdida del olfato y del gusto.
Entonces esto sería más o menos como una gripa normal. Muchas personas lo toman así y tenemos pues aprender a diferenciar entre que podemos tener pacientes leves y pacientes graves. Los pacientes leves podemos encontrar que tienen síntomas como una gripa común, que estos son el 80% de las personas y se pueden tratar directamente pues en la casa, no necesitan de atención hospitalaria. Mientras que 1 de cada 5 personas pueden presentar síntomas graves. Podemos presentar dificultad respiratoria o complicaciones como una neumonía, que esto sí requiere de ventilación pues mecánica. Y doctora, ¿tú qué piensas de la automedicación de las personas? Tenemos que tener muy en cuenta que estamos hablando que COVID-19 es un virus. A los virus jamás le vamos a utilizar antibióticos para atacarlos. Los antibióticos solo nos sirven para las bacterias. Si nos automedicamos, lo que estamos haciendo es poner más resistente otras infecciones que nos pueden generar acompañadas con el coronavirus. Entonces, ante todo, si presentas estos síntomas, es mejor consultar o informarte y no ir a farmacias o automedicarte que porque el vecino me dijo que tomara eso, que porque tomara aquello. Listo, entonces vamos a hablar un poquito también del diagnóstico, algunas generalidades. El diagnóstico se hace metiendo un palito, que es un hisopo por la nariz, va hasta el fondo de la nariz y toman una pequeña muestra, ¿cierto? Y esta muestra pues ya la llevan al laboratorio y la persona ya puede saber en unos días si tiene COVID-19 o no. Y esto se hace acá en el Hospital de Támesis, en San Juan de Dios. Entonces, televidentes, queremos saber si en verdad ustedes sí saben cómo protegerse adecuadamente de un coronavirus. Durante las últimas semanas se dice mucho de que la gente se debe proteger y todo, pero aún vemos que la gente no ha sabido adecuadamente protegerse. Aquí está la doctora Aura y nos va a explicar cómo es una protección adecuada. Sí, como dice el compañero Mateo, hay que tener en cuenta que lo primordial frente a esta pandemia es saber cómo prevenir. Entonces hay que tener muy en cuenta el lavado de manos. ¿Cuándo hacer el lavado de manos? Cuando vamos a preparar alimentos, cuando nos vamos a tocar ciertas partes de la cara, como cuáles, los ojos, la nariz y la boca, porque son los 3 sitios principales donde nos podemos contagiar. Entonces siempre tenemos que hacer el lavado de manos con agua y con jabón, si nos encontramos pues directamente en la casa. Si nos encontramos fuera de la casa, tratar de siempre llevar alcoholcito y también colaborarnos con eso. Cada que te acuerdes, debes aplicarte el alcohol y así podemos ayudar a prevenir. Listo, entonces otra de las medidas para prevenir es la higiene respiratoria, ¿cierto? Entonces es tener muy en cuenta que cada vez que vayamos a estornudar, que vayamos a toser, debemos hacerlo en el codo de esta manera para así evitar que propaguemos, pues, como nos comentaba el doctor Mateo, de esas pequeñas goticas que soltamos y no le transmitamos pues la infección a las demás personas que se encuentran a nuestro lado. También tener muy en cuenta cada vez que salgas siempre los 2 metros con otras personas, cuidar a nuestra propia familia. Si presenta síntomas, hacer el aislamiento y prevenir estas cosas frente a lo que estamos pues viviendo. Eventos y lugares como conciertos, centros comerciales, bares, manifestaciones, transporte público, mercados, reúnen gran cantidad de personas en espacios reducidos, promoviendo así el contacto cercano entre los participantes. Las aglomeraciones de personas en lugares cerrados aumentan significativamente el riesgo de contagio. Por esta razón, es fundamental evitarlas. Los diferentes establecimientos deberán garantizar el control de aforo, asegurando el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las personas. De esta manera, se controlará el riesgo de contagio masivo. En lugares donde sea inevitable mantener el distanciamiento, debe garantizarse una adecuada ventilación, hacer uso del tapabocas y recuerde lavar muy bien sus manos después de enfrentarse a esta situación. Ten presente los signos de alerta frente a la enfermedad por COVID-19. Fiebre mayor a 38 grados Celsius por más de 2 días seguidos. Dificultad respiratoria o ahogamiento que impidan realizar nuestras actividades diarias. Desorientación, confusión o mareos. Dolor en el pecho por más de 2 días. Coloración azulada en los labios o debajo de las uñas. Si presentas algunos de estos síntomas, comunícate de inmediato a la línea nacional 192. Entre todos podemos ganarle la batalla al coronavirus. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Listo, entonces ahora con el doctor Mateo les vamos a enseñar cómo se debe utilizar los elementos pues de protección, porque muchas veces no sabemos cómo se utilizan y lo usamos de manera pues errónea. Entonces necesitamos que el doctor nos explique y nos cuente los diferentes tipos pues que hay de tapabocas, si los guantes son buenos para usar y las caretas pues que también nos ofrece. Cuéntanos, doctor Mateo. Sí, claro. Entonces, primero hay que diferenciar que hay varios tipos de tapabocas. Existen estos dos, el quirúrgico, que es desechable, y el lavable. Importante saber que este se utiliza una vez y se debe botar, este no se reutiliza. Y este lavable lo utilizo solamente una vez idealmente y después lo debo lavar con agua y jabón. Existe otro tipo de tapabocas que es el N95. Este no es recomendado para el ciudadano común, porque ese es para personal médico. Y si la persona lo empieza a usar mucho y empieza a hacer pues negocio con él, que venderlo, que comprarlo, al final el personal médico se va a quedar sin ese elemento de protección. Entonces vamos a hacer énfasis en estos dos. Importante el tapabocas. Aquí la doctora Aura nos va a explicar cómo se utiliza bien un tapabocas. Listo, entonces vamos a encontrar que hay mucha gente que utiliza el tapabocas de esta manera. Lo utilizan por debajo del cuello como si fuera un collar. Así no lo podemos utilizar porque no estamos protegiendo ninguna zona de las que tenemos de riesgo. Otra es que solamente se tapan la boca y dejan expuesta la zona pues de la nariz, entonces no tenemos protección de estas zonas. También importante al saber que el tapabocas debe hacer un sello con la cara, que no quede espacio, porque si no así el virus va a entrar por los espacios que quedan. Importante saber que el tapabocas no se debe mojar. Si el tapabocas se moja, lo que usted debe hacer es retirarlo y ponerse uno nuevo. También usted no debe lavar con alcohol los tapabocas porque le puede dañar la barrera y así el virus puede filtrar. Cuando usted se vaya a retirar el tapabocas, usted no puede tocar la parte de adelante porque así su mano va a quedar contaminada con el virus. Entonces a la final usted algo que se está intentando cuidar, se está contaminando a sí mismo por mal uso del tapabocas. También hay otros elementos de protección que las personas podrían utilizar. Estas se llaman unas monogafas, ¿cierto? Las personas utilizan estas monogafas y así como las goticas también pueden entrar por vía ocular o los ojos, ¿cierto? Esto haría que la persona esté mucho más protegida. Y en la calle también se puede ver personas con estos implementos, es una careta. Esto ayuda mucho más porque hace que las goticas que estén en el aire golpeen contra la careta y así tenemos doble protección. Utilizamos tapabocas y además la careta nos va a ayudar para así evitar el contagio del coronavirus. También podemos encontrar, y pues nos surge una duda, de que la mayoría de la gente está empezando a utilizar pues guantes para prevenir este coronavirus. Es un gran error porque las personas utilizan los guantes y creen que por tener el guante no te vas a contagiar. Entonces se les olvida el lavado de manos, se les olvida la higiene respiratoria. Entonces lo que hacemos con los guantes es simplemente que todo el virus nos quede en los guantes y empezar prácticamente a transmitirlo a las demás personas. Entonces lo importante es no usar los guantes los debe usar solamente el personal de salud y en el momento que lo requiera. Entonces vamos a hablar un poco de los grupos vulnerables, saber qué personas les da más duro esta infección que a otras. Primero vamos a hablar de las personas mayores de 70 años. Esas personas pueden sufrir infecciones más graves por el COVID-19 ya que su cuerpo es más frágil y muchos de ellos a los 70 años ya sufren otra enfermedad que a la final va a hacer que esta infección por el coronavirus le dé más duro. Incluso personas con otras enfermedades que no tengan más de 70, pero que sufran, por ejemplo, de hipertensión, de diabetes, de problemas de corazón, de pulmón, incluso cáncer, hace que sus defensas no sean las adecuadas para protegerse de este virus. Entonces, a la final, este virus les va a dar mucho más duro y se van a complicar más fácilmente. También es importante saber que las personas jóvenes no están como exentas de que no les dé el virus. Aunque es una realidad que a las personas jóvenes les puede dar más suave, por así decirlo, se han visto casos en que muchas personas jóvenes sin enfermedades, incluso llevando una vida sana, se pueden complicar, incluso muchas personas han muerto por eso. Importante saber que para el COVID están las dos caras. Está la persona que dice,
esto no me va a dar, ¿cierto? Esto no me va a dar, o si me da, no me va a dar nada. Y hay otra persona que no, que si me da es mortal. Hay que tener en cuenta que a las personas jóvenes no significa que no le vaya a dar nada. Entonces se necesita mucha prevención. Y una persona adulta mayor tiene que tener mucho cuidado. No significa que si le da el COVID se vaya a morir, pero sí significa que tiene más chance de complicarse que otras personas. Bueno, entonces tenemos que tener muy en cuenta qué es lo que vamos a hacer cuando presentamos los síntomas, o sea, cuáles son las líneas de atención que tenemos. Entonces, primero, identificar los síntomas que presentamos. Si llegas a presentar algún síntoma y tienes de pronto sospecha que estuviste en contacto con alguien positivo de COVID o que tuvo sospecha de tener COVID, lo primero que vas a hacer es consultar directamente primero por telemedicina y llamar donde siempre consultas y comentas los síntomas que tienen y ellos ya te indican cómo vamos a progresar pues con el caso. Tratar de no consultar a urgencias a no ser que presentes pues ya dificultad respiratoria o síntomas más graves que te compliquen pues el cuadro. ¿Por qué no consultar a urgencias? Porque podemos contagiar a las demás personas que se encuentran en este lugar y sería peor pues la situación. Entonces, primero, tener muy en cuenta si presento esos síntomas, aislarse directamente en la casa, evitar contactos de pronto con personas mayores que nos encontremos, pues que te encuentres en la casa y hacer directamente pues la llamada a los lugares donde presentas la atención y así reportar los síntomas que presentan y ellos ya te guían. Entonces, queridos televidentes, nosotros hacemos esta charla informativa más que para que ustedes se vuelvan expertos en el tema y todo, es saber conocimientos básicos que cualquier persona debería tener. Lo muy importante de esta pandemia es que va a ser un virus que no se va a ir de un día para otro, es algo que vamos a vivir durante mucho tiempo y queda en nuestras manos la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos y con nuestra comunidad, ya que si tomamos todas las medidas que hemos hecho y somos personas responsables, evitamos reunirnos en grandes grupos, ir a paseos con amigos, reunirnos con familiares y con mucha gente, estamos haciendo un gran favor para nuestra comunidad. Entonces la invitación para todos el día de hoy es cuidémonos a nosotros mismos y cuidémonos a nuestra familia. Muchas gracias. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. Cuidando tu vida, me cuidas la mía. Cuando salgas, ten cuidado. Depende de tu compromiso, tu vida, cuídala en todas partes. Debes ser responsable. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus manos. En esta emergencia del COVID-19, si debes salir, sé muy responsable. Támesis nos pertenece, está contigo. Quédate en tu casa. Latido, me cuido, te cuido en casa. Tu vida, mi vida está en tus